Este ciclo va a tener varios componentes. Vamos a iniciar por esta conferencia donde estamos hablando, como ya lo decía Juliana, en cómo funciona una placa huella. Luego en el ciclo vendrán otros aportes de expertos, compañeros, que nos van a deleitar y nos van a orientar entendiendo aspectos constructivos, aspectos de planeación, ejecución del concreto y otras cosas muy interesantes que permitan que ustedes le permitan o logren obtener mejor un buen resultado en la ejecución de los proyectos de placa huella. Como se los decía también Juliana, vamos a iniciar la conferencia y en la parte central más o menos tendremos un espacio para las preguntas que los invitamos a que nos las dejen en el chat y también responderemos en esos espacios, al igual que al final, algunas de las preguntas que nos enviaron al momento de realizar la inscripción. Sin más preámbulos, vamos a iniciar entonces a entender un poco cómo funciona la placa huella. Y para eso en el contenido vamos a ver cómo funciona precisamente un pavimento, en los diferentes tipos de pavimentos que tenemos hechos en concreto, dónde se ubica la placa huella y algunos aspectos importantes para entender la función de cada uno de los componentes de esta innovación colombiana que está disponible para el mundo y es una solución importante para pasar por los puntos críticos de las vías terciarias y ya enseguida profundizaremos sobre ello. Entonces, para contarles un poco, para que nos acompaña todo tipo de público, pues un pavimento es un sistema, y en esto lo pongo en negrillas porque es un punto importante, porque son diferentes componentes, que cada componente tiene características que van aportando un desempeño general de ese sistema constructivo que se llama pavimento. Y normalmente los pavimentos, la humanidad, desde que los desarrollamos hace muchos miles de años, los hemos buscado que nos den una resistencia al tráfico que va a tener ese pavimento y que tienen unas características también funcionales que están referidas al uso. Y esos elementos que están ahí en interacción, pues dan como resultado un comportamiento que nos permite cumplir el objetivo de que sirvan precisamente para transitar sobre ellos. En los funcionales, los más importantes, pero no los únicos, son la seguridad, que tenga una baja rugosidad para que tenga un confort en el tránsito, que permita un drenaje y de alguna forma impermeabilidad también, para que el agua no dañe el pavimento, que permita una zona limpia para transitar, que resista el desgaste, entre otras que son funcionales, que son igualmente importantes a las estructurales, que las estructurales son transferir precisamente las cargas del tránsito a ese soporte que normalmente lo llamamos una subrasante, que también es parte del sistema, pero que digamos que esa subrasante es finalmente quien va a atender los esfuerzos del tránsito. Con esto claro, entonces podemos empezar a analizar los tipos de pavimentos que están presentes como solución y en ese sentido eh, entender que los pavimentos de concreto eh, tienen una gran variedad. Precisamente esto se debe a la versatilidad de este maravilloso material que es el concreto y tenemos diferentes soluciones que están disponibles para hacer sistemas de pavimentos, muchos de los cuales conocemos en los hogares o en zonas de espacio público, que son las tabletas, que son elementos pequeños de bajo espesor, mampuestos que se colocan sobre un soporte, muy comunes aquellas que son asentadas sobre un mortero o las que son adheridas por medio de un adherente, normalmente cementicio, a un soporte. Tenemos también los pavimentos segmentados, eh, los llamamos articulados generalmente, y esos segmentados están compuestos por adoquines y losetas, y normalmente van colocados sobre una cama de arena que a su vez está con un material de subbase que sirve también como parte del sistema y que se apoya nuevamente sobre el suelo. Tal vez los más conocidos son los pavimentos en placas de concreto,
Los pavimentos de placas de concreto tienen muchas tipologías por sí mismos, porque están los convencionales con juntas, que son los que vaciamos en forma de tablero de ajedrez, o que simplemente vaciamos toda la placa completa y hacemos unos cortes a edades tempranas, por donde esperamos que se fracture el concreto y funcionen como placas de concreto que pueden ser placas de tamaño pues normal o microplacas o placas de tamaño intermedio. Pero también tenemos los pavimentos que tienen juntas, pero esas juntas y losas están reforzadas por medio de pasadores o por algún tipo de elemento o de malla o de entramado de acero de refuerzo o fibra metálica que tiene unas funciones particulares y que entonces tienen la particularidad de que cada placa transfiere parte de los esfuerzos a las placas vecinas, obteniendo unos beneficios estructurales y de durabilidad bien importantes, evitando también el escalonamiento entre secciones de placas de concreto cuando usamos esos pavimentos. Existen unos que tal vez ya empiezan a ser menos conocidos en nuestro país, pero ya enseguida van a encontrar su utilidad, y son los continuamente reforzados. Son unos pavimentos que precisamente evitan la presencia de juntas y se coloca un diseño de acero de refuerzo y de materiales que atienden esfuerzos de tracción, precisamente para evitar lo que puede ser un poco molesto cuando hay desplazamiento relativo entre las placas, como ocurre en los pavimentos con juntas convencionales. Y en ese sentido, entonces, los continuamente reforzados se distinguen muy fácilmente porque tienen tramos de 30, 40 metros de longitud sin ningún tipo de junta que acomode los esfuerzos y desplazamientos que puedan tener entre elementos vecinos, dando un mayor confort o una mayor seguridad en el tráfico, y es un tema interesante. Los postensados, también poco conocidos en obras públicas, son muy usados en bodegas, y en este caso es el mismo principio. Se hacen grandes placas que tienen cables que han sido pretensados o tensados luego de la colocación del concreto, y lo que permiten es obtener unos, unas grandes superficies de pavimento que no tienen juntas y son bastante eficientes en su funcionamiento y muy cómodos en el tránsito. Obviamente es una solución que no es muy común todavía en nuestro país. Se han hecho trabajos muy interesantes, pero eso pues digamos que es objeto de otras conferencias de hechos en concreto. Ahora, también en el mundo del pavimento de concreto tenemos sobrelosas, que es cuando colocamos una placa de concreto con cualquier configuración como la que estaba aquí en placas, que van sobre asfalto, pavimentos asfálticos, y tienen dos características porque uno puede adherir o no adherir esa sobrelosa a la base, en este caso en asfalto. Esto es lo que comúnmente denominamos un white topping para los que de pronto son más expertos en este mundo o les gusta la palabra en inglés, pero es cuando colocamos un recubrimiento, una losa en concreto diseñada para estar interactuando con el asfalto, generalmente muy deteriorado, que se encuentra por debajo. Ahora empezamos a acercarnos tangencialmente al mundo de la placa huella, porque aquí aparecen también las soluciones en rieles o en algunas regiones del país también llamados cintas, que pueden ser reforzadas o no reforzadas. Es decir, que esos elementos de concreto que se colocan en la posición donde va a ir las llantas de los vehículos pueden ser macizos sin ningún tipo de refuerzo, colocando juntas, parecido a una placa de concreto, en esta convencional con juntas, o pueden tener refuerzo, en el cuyo caso el espaciamiento de las juntas es mucho mayor y que se parece precisamente a estos continuamente reforzados. Finalmente, hay otras tipologías, perdón, de pavimentos de concreto en que se usan los ultradelgados, que son temas que están en desarrollo, o los concretos compactados con rodillos, similares a con los cuales hacemos represas y otro tipo de obras,
muy eficientes. En el país todavía no conozco ese tipo de soluciones y mucho más interesantes para algunas aplicaciones, aquellos que son de características prefabricadas. Entonces, la pregunta que seguramente ustedes tendrán, bueno, aquí nos convocaron para hablar de placa huella y hemos visto una cantidad de pavimentos y tipologías de concreto, y entonces, ¿dónde se encuentra la placa huella? Pues bien, precisamente la placa huella se encuentra en el mundo de los continuamente reforzados con una especie de hibridación que son aquellos que están reforzados. La placa huella, entonces, en este árbol de categorías, cae muy bien en los que son continuamente reforzados, porque precisamente sus espaciamientos entre juntas de estructurales de pavimento pueden estar en el orden de 50, 100, 150, 300 metros de espaciamiento. Obviamente eso se puede hacer precisamente por la presencia de refuerzo y no hacemos una losa completa de todo el ancho de la vía junto con la berma, sino que hacemos solamente los tramos donde están los orientado el tránsito que va a ser los rieles. Entonces, la placa huella el sentido estricto es como una hibridación de ambos. Este desarrollo colombiano tiene ya varios años. Hace unos 20 años tuve el gusto de conocer el primer tramo, tal vez, de placa huella construido en el país como placa huella propiamente dicha, con unos resultados espectaculares en tiempos de servicio. Y les confieso que está en perfecto estado aún después de 20 años de servicio. Ahora, para ubicarlos un poco en cómo son estos tipos de pavimentos, las tabletas que las veíamos por acá son este tipo de solución muy usadas en espacio público, donde tenemos un elemento prefabricado de bajo espesor, el cual posteriormente es adherido eh, al soporte, que normalmente es una placa de concreto, junto con un mortero de pega, o que en otros casos está con un morterito de asiento que se apoya sobre una subbase. Una solución bien interesante para tráfico peatonal y que está recomendada para tránsito peatonal, vehicular liviano, ocasional y eventualmente algún vehículo pesado, sin que haya que hacer muchos esfuerzos de diseño para que funcione bien. En otras aplicaciones más pesadas, pues hay que trabajar un poco de especificación adicional para el proyecto. Estos son los pavimentos en placas con las dovelas de refuerzo. Este es un caso típico de un aeropuerto en el cual, cuando hay una carga en esta posición del pavimento, las dovelas o pasadores se encargan de transferirla a la placa vecina, parte de ese esfuerzo, eh, lo que tiene un efecto importante en la disminución de su espesor, porque ya no se requiere tanto trabajo estructural por parte del concreto, sino que ese esfuerzo es traspasado también a la placa vecina, haciendo una acción de conjunto. Cuando estamos mirando los continuamente reforzados, estamos en este tipo de aplicaciones en las cuales, si ustedes observan, hay una alta densidad de acero de refuerzo. Esa alta densidad de acero de refuerzo, que también pasa a través de las juntas, funciona como una dovela, y el espaciamiento entre las juntas es realmente importante en relación con el espesor del pavimento, que es uno de los criterios de diseño. Entonces nos permite espaciar y y aumentar la distancia entre las juntas, obteniendo una superficie lisa sin ningún tipo de junta que vaya a distorsionar o a impedir el tránsito, por ejemplo, de montacargas, porque están espaciados a mayor distancia. Entonces, cuando pase el montacargas con una carga elevada, oscilará menos y le permitiría aumentar su velocidad de operación. Es una solución bien bonita y simplemente por curiosidad, este es un ejemplo de aplicación traído de otro país, pero en el cual se tiene un elemento prefabricado, además post-tensado, con dovelas, que se coloca directamente encima de un material de transferencia que lo une a la subbase.
alcanzando unas velocidades constructivas bien importantes y muy interesantes. Pero nuevamente, lo que nos trae esta sesión de hechos en concreto es la placa huella. Entonces, ¿qué es una placa huella? La placa huella, ya les decía que es un pavimento continuamente reforzado y tiene una particularidad que lo diferencia completamente del resto de sistemas de pavimentos que hemos visto. Y es que incorpora en su comportamiento estructural otros componentes de una vía. Y esto es relevante porque precisamente la placa de concreto reforzado incorpora estas vigas o riostras, lo que hacen es incorporar la verma cuneta, que es este elemento, junto con el bordillo, y por eso solemos decir verma cuneta bordillo, porque si ustedes observan, esto es un elemento de gran peralte que precisamente permite que una carga, y lo vamos a ver en detalle enseguida, que sea colocada sobre la placa de concreto reforzada, viaje hacia la riostra y a su vez la riostra lo redistribuya a la cuneta, berma, cuneta, bordillo, para que esa carga quede trasladada hacia otros componentes. Pero esa función estructural que tiene al incorporar o al obligar, entre comillas, a que se incorporen los otros componentes de la vía, tiene también un beneficio en la durabilidad de la placa. ¿Por qué? Porque si hay algo que deteriore cualquier pavimento es el ingreso de agua y el mal manejo del agua, permitiendo que haga socavaciones, cárcavas y otro tipo de daños de arrastre del material de soporte del pavimento. Entonces, al obligarse a que se construya de forma simultánea la parte donde irá orientado el tránsito, junto con los componentes que van laterales de confinamiento y de evacuación de las aguas, permite garantizar que cuando se construya 1 metro de placa huella, incorpore simultáneamente los elementos de protección ambiental del sistema de pavimento. Entonces, un elemento que es lo que termina ocurriendo normalmente cuando hacemos un pavimento. Normalmente se está más preocupado por hacer superficie de tránsito que por hacer los elementos de protección, mal llamados obras de arte. Precisamente que se cree que la obra de arte no se necesita, pero la obra de arte es fundamental para que el pavimento cumpla su tiempo de servicio. Al obligar a hacerlos de manera simultánea, lo que termina ocurriendo es que se logra el propósito de tener una superficie funcional y estructuralmente adecuada, junto con la protección necesaria para la evacuación de las aguas de escorrentía y el confinamiento del sistema de materiales que están bajo la placa huella y tenga una alta durabilidad. Muchas veces ustedes observarán tristemente que algunos proyectos se van a la solución nuevamente de la superficie de rodadura, pero no ejecutan y dicen, no, después buscamos la plata para hacer las bermas, las cunetas, las alcantarillas y lo demás. No, en esta solución innovadora, lo que hace es que esos elementos no solamente son necesarios para el funcionamiento estructural de la placa huella, sino que también permiten asegurar su funcionalidad en el tiempo por protección a las condiciones ambientales de lluvia y de transporte y evacuación de las aguas. Eso es bien interesante, porque entonces así la placa huella no es solamente, por favor, la placa de concreto reforzado por la cual transita el vehículo, sino que la placa huella está conformada por esa placa de concreto, unas vigas riostras, una berma cuneta y unos bordillos que permiten que todo eso funcione como un elemento estructural unificado que tiene unas ventajas también de desempeño. Ahora, ustedes estarán preguntándose por este elemento que se llama piedra pegada. Normalmente se colocan unos grandes rocas de gran tamaño, de unos 15 centímetros, 10 centímetros, máximo 20 centímetros, tal vez 20 es exagerado, yo diría que máximo 15. Y tiene una función que enseguida les voy a detallar y hace parte también del sistema de la placa huella. Eh, y es una solución que permite garantizar, se los voy a adelantar, que el tránsito se desvíe
de esa zona para que se concentre en la placa de concreto reforzado, que es la que tiene capacidad estructural para transportar las cargas. Entonces, esto es un canalizador de tráfico. Como diría un arquitecto, esto es un elemento urbanístico, si lo quieren, en el mundo de los pavimentos peatonales, para trasladarlo de alguna forma, lo que hace es que incita, lleva, invita a que el tránsito ocurra por donde queremos que pase y no por la parte de la piedra pegada porque tiene una rugosidad aumentada. Y así lo desviamos para que esté el tránsito eh, sobre la superficie más lisa, que es la que tiene función estructural. Entonces, las placas huellas, por esta característica en particular, es que están recomendadas para vías de bajo volumen vehicular. ¿Por qué? Porque esa condición de la piedra pegada lleva a que primero es unidireccional. Cuando se encuentra un tráfico en sentido contrario, invita a que el vehículo se traslade a la zona de la berma cuneta para darle paso por la otra calzada a otro vehículo que utilizará la piedra pegada a baja velocidad y evitar accidentes, si lo ven de otra forma, invada intencionalmente la berma cuneta y permita el tránsito en dos sentidos cuando se encuentren dos vehículos. Entonces, al estar también rugoso, y por eso lo adelanté, invita a que ese sobrepaso ocurra a baja velocidad. Y como se puede encontrar tránsito de frente, pues no puede invitar a que haya alta velocidad y por eso está una baja velocidad de circulación. Entonces, corolario, si ustedes dijeran, pero entonces queremos una vía de alta velocidad con este sistema, pues entonces no podría tener esta configuración y habría que hacer unos ajustes diferentes para que fuera un pavimento apto para mayores velocidades de circulación y otras condiciones, por ejemplo, que no, el tránsito no tuviera que estar compartido y se encontrara de frente, sino que cada uno tuviera su carril. Y entonces empezamos a encontrar otro tipo de soluciones que ya vamos a ver un poco más adelante. Ahora, la longitud entre juntas estructurales, eh, la cartilla de Invías dice que menor de 500 metros. ¿Y por qué esta situación? Precisamente porque es un pavimento continuamente reforzado. Podemos hacer las juntas frías de vaciado en ciertas posiciones de la placa, pero no tenemos que hacer las juntas como las hacemos en pavimentos de concreto tradicional. Las hacemos de otra forma, las hacemos, esas son unas transiciones diferentes. Y hay algo importante y es que empezamos aquí a observar precisamente la diferencia entre los rieles o cintas con lo que es una placa huella. Una placa huella, entonces inmediatamente resalta a la vista porque tiene las riostras y en este caso, pues las riostras continúan por acá y aquí pues hay un refuerzo en espera que se va a unir a lo que va a ser la berma, cuneta, bordillo, que todavía está en proceso de construcción, generando una junta que no es problemática, una junta fría de construcción que está ubicada en todo el borde, en este caso, de lo que aquí están colocando la cinta o la están colocando precisamente la piedra pegada. Observación práctica, si esta es una foto muy bonita, pero lo que buscamos es que intencionalmente toda esta zona tenga piedra pegada, expuesta para desincentivar el tránsito a alta velocidad por esa zona. Si ustedes observan la foto de la izquierda, los rieles o cintas en su extensión tienen ausente la famosa riostra y obviamente aquí también ven ausente las obras de arte, o sea, la berma, la cuneta y el bordillo que caracterizan la placa huella. O simplemente la berma y la cuneta de evacuación, porque entonces en algunos casos no se hace bordillo y se deja solamente la cuneta como un caso particular. Normalmente en la parte interna de la curva para hacer la evacuación de las aguas por el peralte que debe tener la curva en el pavimento. Ahorita lo vamos a ver un poco más detalle. Entonces, esto es un riel efectivamente, continuamente reforzado, pero no se trata de una placa huella en sentido estricto, porque la placa huella, por definición, incluye las riostras, la berma cuneta,
la cuneta, más exactamente, y el bordillo como elementos estructurales. Entonces, nuevamente, entendiendo como las funciones de cada uno de los componentes de la placa huella, la subbase y la rasante pues, van a recibir en últimas de los esfuerzos del tránsito. La placa de concreto reforzado lo que va a hacer es el sitio por el cual vamos a eh, invitar a que se desarrolle el tránsito, porque tiene la capacidad de recibir los esfuerzos por el tránsito y trasladarlos precisamente a las vigas riostras. Y las vigas riostras, a su vez, a la berma cuneta bordillo. La piedra pegada en el ciclópeo, lo que hace, insisto, es desincentivar el tránsito por esa zona y por eso queremos que quede rugoso para que precisamente por ahí el tránsito sea en situaciones muy particulares y más bien el tránsito termine buscando, el conductor termine buscando la placa de concreto reforzado como sitio predilecto por ser liso y que solamente se invada la zona de placa de piedra pegada en el centro o cerca de la berma para situaciones de adelantamiento. La riostra transversal, ya lo he dicho, recibe los esfuerzos y los traslada lateralmente hacia la cuneta y el bordillo. Y en nuestra literatura de las entidades que han adoptado la placa huella, el módulo es la distancia que hay entre las riostras. Entonces uno va construyendo módulo por módulo y puede extenderse en la longitud del eje de la vía hasta 500 metros adelante o hacia atrás a ubicar una junta estructural, que es distinto a una junta de vaciado. La berma ya sabemos que permite que los vehículos se acomoden cuando se encuentran de frente al tránsito para permitir la circulación y eso ocurre a baja velocidad eh, y el tamaño de la berma y el tamaño de la cuneta se modifican según sea la intensidad de lluvia, precisamente para permitir que tenga una capacidad hidráulica suficiente para trasladar el agua hasta otros componentes importantísimos de los pavimentos en placa huella que se llaman alcantarillas, pocetas, box culvert, puentes y pontones, para los cuales los invitamos a ver también las charlas que ha dado Prosenco, donde han insistido sobre aspectos constructivos y cómo hacerlos de manera correcta y fácil en este tipo de soluciones. Porque nada nos ganamos en recoger el agua, llevarla por la cuneta y que no tengamos dónde entregarla a un drenaje o a un río. Entonces, importantísimo, eso no lo vamos a tratar en esta conferencia porque eso es objeto de otras charlas, como los invito a que vean las de Prosenco, pero esos elementos de drenaje y que permita que la cuneta evacúe el agua de manera apropiada es otro componente importante y fundamental para el éxito de un proyecto de placa huella. Entonces, ¿cómo es una placa huella? Esto puede sonar extraño para muchos, pero es un diseño estándar. Realmente hay variedades de placa huella, no hay una sola placa huella, hay al menos unas 6 tipologías de placa huella, que las vamos a ver en esta presentación de hechos en concreto. Y lo que tienen es un diseño estándar para el concreto reforzado y para la subbase granular. Entonces muchos de ustedes están diciendo, bueno, ¿y el diseño? Porque hay que diseñar los pavimentos. Bueno, ya alguien hizo la tarea y nos entrega un diseño que permite adaptarse para cualquier tipo de suelo que tenga a partir de cierta capacidad estructural que se puede verificar fácilmente con una prueba de cono dinámico o si somos un poco más estrictos, podemos hacerlo también eh, haciendo un CBR en laboratorio, pero lo normal es que con una prueba de cono dinámico podemos establecer o estimar cuánto es el CBR y cuando eso es mayor que el 3%, pues entonces aplicamos el diseño estándar. Es decir, no hay que contratar a una firma de ingeniería para que revise el diseño de la placa huella. Cuando sí hay que hacerlo y cuando hay que hacerlo con cuidado es cuando la capacidad de soporte de la subrasante es menor del 3% y más adelante les vamos a contar un poco cómo se hace.
en caso de que alguien quiera realizarlo. Pero aquí hay un diseño, si lo quieren, robusto, que permite adaptarse o que no exige mayores variaciones en el despiece y en la cantidad de acero de refuerzo y de dimensiones de los componentes, siempre y cuando el CBR sea mayor del 3%. Ya les dije que usamos los elementos constitutivos de la vía para garantizar que se ejecute su construcción y a la vez los incorporamos como parte del funcionamiento de la placa huella, con unos beneficios estructurales que espero podérselos explicar fácilmente un poco más adelante. Otra particularidad que diferencia la placa huella es que se adapta al trazado existente de la vía y utiliza o reutiliza, si lo quieren, los afirmados presentes como un aporte a la sostenibilidad y eh, lo que ocurre es que en muchos puntos críticos de las vías, lo que suele ocurrir o lo que suele pasar es que las juntas de acción comunal, los dueños de la zona, los interesados en que la vía esté en funcionamiento, el Estado, o sea, a través de las alcaldías o gobernaciones, han colocado capas y capas y capas de afirmado. El objetivo es que ese afirmado sea parte del proceso o de los aportes estructurales de la placa huella. Y lo que terminamos haciendo es que al verificar el CBR, pues si está muy bajo y no cumple, pues lo que hacemos es que ese afirmado lo tomamos, lo podemos reconformar, compactar y aumentarle su capacidad estructural, que ese es el principio del CBR, precisamente para que lleve a unos niveles mayores del 3%. Ahora bien, muchas entidades lo que dicen es, no importa, tome ese material y compáctelo para que me garantice el CBR, para que no tengamos dificultades. Entonces se toman unos 15 centímetros de ese material y se vuelve y se recompacta en el proceso de construcción de la placa huella. Pero en sentido estricto, en algunos casos, podría ser necesario ese afirmado, modificarlo con un poco de cemento o de un producto o productos de estabilización de suelo como Fortacred estabilizador de suelos de Corona. Y en ese caso, encontrar la cantidad necesaria para que dé ese valor de la cual hemos estado hablando cuando estemos en el afirmado compactado y la subrasante no esté no cumpliendo esa situación. Dicho de otra forma, es una situación salvable con diseño y un ingeniero puede entender fácilmente cómo hacer el diseño y cómo hacer la modificación de la subrasante para lograr ese 3% de CBR. Y es una solución sostenible porque no nos lleva a transportar, a buscar y a transportar materiales de subbase que cumplan unas ciertas normatividades para poder ejecutar el proceso o la construcción de la placa huella. Un punto muy importante con la placa huella, que está casi que en todos los manuales de contratación o de los manuales que tiene el Ministerio de Transporte, el INVIAS o el Departamento Nacional de Planeación, es que la placa huella está especialmente indicada para los puntos críticos de las vías veredales o vías terciarias, como también las llamamos en nuestro país, que es un punto crítico. Un punto crítico es un punto de alta pendiente donde normalmente cuando hay lluvia se hace intransitable y los vehículos se deslizan o se patinan peligrosamente en que se encunetan o que se pueden salir de la vía y que producen accidentes. Entonces, esta solución es especialmente indicada por las entidades gubernamentales para ser utilizada en sitios de alta pendiente, zonas donde el suelo es muy blando e inundable, o donde hay muchas curvas seguidas, donde una solución no tradicional para vía terciaria puede presentar un riesgo importante para el tránsito y la seguridad de las personas. Creo que a todos nos ha pasado que en verano, o sea, en verano todas las vías funcionan. Cuando hay una fuente de agua o cuando hay lluvias que entran en la zona de la vía, el suelo pierde capacidad estructural y al perder capacidad estructural ya no es capaz de resistir los esfuerzos de las llantas y el suelo falla
por la presión de contacto de la llanta. Para quienes son ingenieros y les interesan estos temas, pues la presión de contacto de un vehículo no tiene que ver tanto con el peso del vehículo, sino con la presión de inflado de la llanta. La presión de inflado de la llanta es exactamente el valor de esfuerzo que se le transfiere por parte del vehículo al suelo. Entonces, cuando el suelo se ablanda, pierde capacidad estructural y las llantas superan el esfuerzo resistente del suelo y lo fallan y lo hacen fluir. Y ahí es cuando se entierran los vehículos. Corolario, en algunos casos puede ser interesante bajarle la presión de inflado a la llanta para poder salir de un suelo húmedo. Por favor, no lo bajen tanto que dañen el trabajo estructural entre el ring y la llanta, porque ya comprometen la seguridad de la circulación. Y asegúrense de volver a restituir la presión de inflado para que no tengan problemas de seguridad. Cierro paréntesis. La placa huella lo que hace es restituir y garantizar condiciones de funcionalidad y de resistencia en esos puntos críticos por su capacidad estructural y sus características como sistema de pavimento. Así las cosas, en las zonas no críticas de la vía no debemos utilizar una placa huella porque digamos pues que hay soluciones que están disponibles como las estabilizaciones con cemento o con cemento, polímeros y aditivos, entre otras soluciones, que permiten obtener en las zonas planas y que no son críticas unas condiciones adecuadas de durabilidad y de funcionalidad y de resistencia para recibir el tránsito y que indiscutiblemente son de menor costos y que también se pueden hacer sin el uso extensivo de maquinaria pesada. Aquí hay un ejemplo de aplicación donde se está haciendo una estabilización de un limo arenoso eh, junto con un cemento y que después se compacta con maquinaria en muchas capas delgaditas con equipos que pueden conseguir fácilmente en las juntas de acción comunal o por las alcaldías. O que se pueden conseguir equipos medianos también a un costo razonable, entre otras porque en una vía terciaria no puedes colocar un equipo de alta energía de vibración porque lo que puede hacer es dañar las vías, las casas vecinas. Entonces se trabajan con tecnologías de compactación de menor energía y puedes hacer una estabilización que puede ser muy buena, muy funcional en los sitios no críticos y tener una vía de acceso muy buena a esa vía terciaria. Se hacen en concreto reforzado, ya lo hemos dicho, no requiere maquinaria especializada, es un sistema muy robusto, de alta integridad estructural, que privilegia los posibles defectos que hayan en la ejecución respecto a un pavimento tradicional, se corrigen por robustez porque entrega muy bajas presiones de contacto, garantiza la impermeabilidad del suelo y que se evacúe el agua, lo que lleva a una baja demanda de mantenimiento, lo cual la alcaldía y la Junta de Acción Comunal o la vereda estará muy contenta, porque se reducen actividades de limpieza de las bermas, las cunetas, retirando posibles derrumbes que hayan caído de los taludes a la berma cuneta y el roceo la parte de poda, si quieren, pues de plantas y de elementos que estén en el talud cercano a, a la placa huella. Y finalmente entrega un pavimento de muy buena apariencia y seguridad para el tránsito a través de la vía. Juliana, abierto a las preguntas de nuestro público que hoy nos, nos, nos da el honor y nos da la tranquilidad y la felicidad de que nos acompañen en esta conferencia. Gracias, Juan. Bueno, entonces recibimos una pregunta a través del chat de Teams, donde Jairo Fernando nos pregunta, ¿por qué en varios municipios los ingenieros contratistas dicen que no necesitan topografía, que solo es pegarse de la silueta de la vía y listo? Jairo, muchas gracias por tu pregunta. Digamos que aquí hay que revisar un poco es cómo
quien financia el proyecto, la alcaldía, el Departamento Nacional de Planeación o la Nación, con el programa de caminos que está promoviendo. En este caso, hay unos que sí piden la topografía. Habrá que revisar los pliegos de cada dueño o del que coloca el dinero para financiar la placa huella. Hay unos que pueden exigirlo, hay otros que no. Pero lo cierto es que detrás de esa afirmación hay algo de verdad en el sentido de que la placa huella lo que trata es de seguir el perfil y el trazado de la vía terciaria sin necesidad de hacer mayores rectificaciones de curvas, rellenos y otras situaciones. Claramente, la topografía, hacer un trabajo de topografía siempre permitirá o ayudará a disminuir la cantidad de curvas o a disminuir la cantidad de llenos o a hacer un perfil de trazado que permita mejorar las condiciones de tránsito en el documento, pero yo no podría responderlo de manera universal porque, insisto, depende de las condiciones contractuales de cada proyecto y esas condiciones contractuales las pone el que está colocando el dinero. Entonces hay unos que pedirán que sí haya topografía y otras que no. Espero haberte respondido, Jairo, de forma clara. Listo, Juan, gracias. En nuestro chat no recibimos más preguntas, entonces iniciaremos con las preguntas que nuestros asistentes dejaron en Gracias. el formulario. Listo. Entonces, ¿las barras del refuerzo longitudinal deben ir continuas o por módulos independientes? Vale, es una muy buena pregunta. Aprovecho esta pregunta para invitarlos a la próxima conferencia, donde vamos a estar viendo recomendaciones del proceso constructivo y habrán más detalles ahí, con uno de nuestros expertos que nos acompañará en la segunda sesión de hechos en concreto, asociado en esta temporada a Placa Huella. Sin embargo, para no dejar la respuesta ahí pendiente, sabría decirles que hay varias alternativas. En las diferentes guías que tienen las entidades que contratan placa huella pueden mostrar que la posición de empalme del refuerzo que va en la placa de concreto, ojo, el que va en la placa de concreto, es decir, por donde queremos que circulen los vehículos, se puede traslapar en ciertas secciones y tienen unas distancias o unas longitudes de traslapo. Entonces, como el módulo normalmente es de 3 metros, o sea, la distancia entre riostras es de 3 metros, hay que hacer el traslapo cerca a la zona central de la placa huella o cercana a los tercios de la placa. Entonces, eso lleva a que tengamos unas barras más o menos a ojo en cubero, pues 3 más 1,50 más el traslapo, vamos en 6, o sea, 1,50 para un lado, 1,50 para el otro, vamos en 3 más los 3 del módulo, vamos en 6 metros. Pero todavía nos falta la longitud de desarrollo. Entonces, eso significa que tendríamos que usar barras de unos 6 metros, un poco más, tal vez 7 metros, para construirlas haciendo los traslapos en posiciones adecuadas. Pero bien, si la vía y si el proveedor entrega barras mayores, pues se podrían hacer los traslapos en otras posiciones y de pronto ahorrar un poquito de acero de refuerzo. Sin embargo, como hay varias tipologías, 3 grandes tipologías de placa huella, siempre los invitaremos desde Cemento a León a que consulten las respectivas cartillas sobre las cuales están especificadas o las guías o los planos de diseño sobre los cuales están especificados los proyectos particulares, porque de pronto puede ser una situación diferente a la que le estamos recomendando. Listo, Juan. Ahora sí, todos nuestros asistentes se activaron en el chat. Ah, qué Entonces bien. tenemos a Javier Cardoso que pregunta, ¿la transición entre el inicio o final de la placa huella con la vía destapada siempre sufre o se deteriora? ¿Cómo reforzar o mantener esta transición? Excelente. Gracias por la pregunta. Casi todas las guías y especificaciones incluyen una losa de transición para hacer precisamente evitar que el vehículo golpee contra la viga riostra con que arrancaría un tramo de placa huella. Entonces, normalmente se incluye una losa de transición
que está detallada de diferentes formas dependiendo de cuál documento nos referenciemos. Invitaría nuevamente a que para un proyecto en particular se consulte el documento de referencia, pero en general ese es un elemento que permite, que va haciendo una, como se dice, su nombre lo indica, una transición entre una zona de vía destapada, si así lo quieren, o sobreafirmado, o sobre una estabilización para que pueda entregarlo el tránsito de una forma cómoda y sin deterioros grandes al sistema de placa huella. Listo. ¿Qué tan viable es el uso de fibras en las placahuella? Vale, es una maravillosa pregunta. El uso de fibras, digamos que siempre va a ayudar a fibras de plásticas o fibras de este estilo, de poliméricas, si se quiere de forma más correcta, siempre ayudará a corregir algunos problemas que puedan ocurrir durante los tiempos iniciales de fraguado. Sin embargo, siempre debo ser claro que las fibras, como están en las cartillas, las fibras son un elemento complementario, pero no sustituyen necesariamente el acero de refuerzo, que tiene una función particularmente especial en la placa huella, porque esos elementos, si bien en polímeros son muy buenos y aportan cosas muy interesantes, no dan hasta el momento pues las soluciones genéricas de fibras delgadas, porque hay otros materiales poliméricos que tal vez puedan mejorar, pero no tienen la capacidad de desempeño que sí entrega el acero de refuerzo convencional. Listo. Fernando y Henry Díaz preguntan, ¿cómo hago para calcular el número de barras longitudinales y riostras y qué especificaciones deben tener estas últimas? Bueno, para Fernando y compañía, enseguida vamos a ver cómo se diseña una placa huella, pero, pero lo normal es que no haya que hacer diseños. Es decir, cada especificación de placa huella te dirá cuántas barras longitudinales hay que colocar por placa de concreto reforzado y cómo cambia el espesor en algunos casos de especificación dependiendo del vehículo que se espera pase por la placa huella. Muchas gracias, Fernando. Listo, Juan. Para finalizar este primer espacio de preguntas, una más y continuamos. Víctor Alfonso Jiménez Súper. dice, ¿se podría colocar la placa huella directamente sobre el terreno sin colocar afirmado, teniendo una buena capacidad portante del suelo? Es una muy buena pregunta. En este caso, siempre diré que lo más indicado es seguir la especificación de que esté vigente para cada proyecto. Entonces, ¿por qué? Porque ya eso es un documento contractual, hay que cumplirlo. Ahora, desde el punto de vista de ingeniería y de las posibilidades, si se tiene un afirmado y se tiene muy compactado, muy cementado, estabilizado, porque quién sabe qué le han hecho, pues en teoría podría ser posible en una solución racional de ingeniería y entendiendo cómo funciona una placa huella, evitar retirar un material apto para colocar sobre la placa huella, porque ya, pues, pero eso no lo puede definir eh, ni Cemento al León ni quien les habla, porque es un tema que tendrá que pasar por la revisión de los dueños del proyecto para que lo permitan. Listo, Juan, muchas gracias. Continúa. ¿Vale? Muchas gracias, Juliana. Gracias a todos los asistentes por sus preguntas. Recuerden que al final tendremos un espacio adicional para a responder otras, así que los invitamos a que se animen a seguir usando el chat y igual resolveremos aquellas que están también en el formulario de inscripción. Y yo creo que aquí puedo responderle algo un poco a Fernando y a Henry. ¿Cómo se diseña entonces o cómo funciona una placa huella? En general, ya lo he mencionado, pero ahora voy a ponerle un poco más de ingeniería porque cuando invitamos a que el tránsito se dirija a la placa de concreto reforzado, precisamente tenemos allí un concreto reforzado. Aquí discúlpenme el dibujo que no está pasando por aquí, pero la barra la voy a dibujar. Siempre hay un diablillo de imprenta que se aparece por ahí. Pero esta barra continua
que pasa por la riostra para que le pueda transferir los esfuerzos de la placa de concreto a la riostra, pues lo que hace es que el suelo reacciona debajo de la llanta con una distribución típica que tiene este perfil idealizado. Para quienes son ingenieros, esto es una losa o una viga infinitamente larga, flexible, sobre un suelo y se resuelve, entre otros métodos, como una fundación Winkler. Es decir, es un elemento deformable soportado sobre un elemento como una cama de resortes. Ahorita les voy a mostrar la fundación Winkler. Entonces, esta presión, el suelo reacciona contra la placa de concreto y le da una capacidad de soporte estructural, y aquella que no es capaz o que no es pasada o resistida por el suelo, porque esto es un problema de interacción suelo-estructura, es trasladada por la placa de concreto como un esfuerzo de cortante y de flexión a las riostras transversales. Es decir, en esta interacción, parte del esfuerzo, dicho de manera más clara, lo recibe el suelo y parte del esfuerzo es trasladado a través del componente de concreto reforzado hasta la riostra. Y la riostra, vamos a ver enseguida qué hace. La riostra lo que hace es que recibe una reacción como si fuera una losa aérea y vuelve y ocurre exactamente lo mismo que en el caso anterior. Es decir, la riostra en el punto o en esa zona donde aquí está la placa de concreto reforzado, la estoy dibujando de perfil en esta imagen. Lo que no está siendo atendido por el suelo es trasladado a la riostra y la riostra a su vez se lo traslada al suelo que hay por debajo, como está en este perfil idealizado. Y lo que no recibe la riostra o en esa interacción suelo-estructura, que es un poco compleja de explicar, pero que así funciona, es transferido a la berma cuneta bordillo, que a su vez lo va a transferir hacia adelante y hacia atrás a las riostras vecinas, y las riostras vecinas se lo va a pasar nuevamente a la placa de concreto de los módulos adyacentes. Conclusión, lo que tenemos es una especie de losa de fundación que es capaz de transferir los esfuerzos del tránsito adelante y atrás de su sitio de aplicación a unas distancias importantes y pone a trabajar estructuralmente el suelo que está adyacente, lejos incluso de la posición de la aplicación de la carga. Esto es bien bonito porque precisamente por eso es que tenemos las riostras, por eso es que tenemos las bermas cunetas, para que podamos trasladar una carga que estuvo puesta en esta posición. Discúlpenme que no sé si lo puedo cambiar de color. Sí. La carga que está puesta teóricamente en esta posición es atendida por el suelo inmediatamente debajo, pero también es trasladada a la viga riostra, adelante y atrás, y a su vez la viga riostra lo traslada debajo de ella y se lo traslada a la cuneta bordillo, y cuneta bordillo a su vez lo traslada hacia adelante y hacia atrás para estos mismos módulos adyacentes. Conclusión, lo que tienen un sistema robusto, estructuralmente integral. Por eso hay que tener cuidado con el detallado y la posición de los traslapos del acero de refuerzo. Y en sentido estricto pone a trabajar una gran porción del pavimento, y no solamente lo que es una gran porción del pavimento y no solamente lo que está debajo del sitio de aplicación de la carga. Bonito. Es un sistema entonces muy distinto a los sistemas de pavimento tradicionales, porque los pavimentos tradicionales, el segmentado, por ejemplo, o lo que llamamos un adoquín o una loseta, la carga es recibida por el componente y se traslada exclusivamente a los materiales que están debajo.
no pide ayuda a los vecinos. En este sistema tan bonito que desarrollado en Colombia, orgullosamente para el mundo, lo que hace es que la carga, el elemento que recibe la carga le pide ayuda a todo el sistema y lo traslada por todo el sistema para obtener una gran integridad estructural que con robustez se lo entregue al suelo, aunque el suelo por debajo no sea el mejor del mundo. Ahora bien, entonces, volviendo a esta diapositiva, decíamos que la placa huella está especialmente indicada para zonas críticas y si hay algo crítico es una zona de pendiente. Obviamente, esta es una pendiente compleja, pero no me extraña que no la encontremos en alguna vía vereda. Entonces, más allá de la pendiente que esté exagerada en el dibujo, eh, hay un elemento importantísimo en la placa huella, es porque al mismo tiempo en esas zonas complejas, eh, el peso del vehículo que va en dirección a la gravedad se descompone en un esfuerzo que va contra el suelo y un esfuerzo que va paralelo al pavimento que haría que en otros sistemas se deslizara y terminara rodándose cuesta abajo. Pues no, la placa huella, la riostra, funciona como un elemento de empuje o una llave de confinamiento que en principio por empujes evita y contrarresta que la carga del tráfico eh, haga que se deslice la placa. Y por otro lado, aparece un componente de fricción contra el afirmado que también contribuye a evitar que la placa huella se deslice, perdón, el aire acondicionado. Entonces, esto permite que aún en situaciones de alta pendiente, la placa huella permanezca estable en su posición. Y al obligarse a construir la cuneta y el bordillo o las cunetas estructuralmente eh, integradas a las riostras, además, evita que la alta velocidad del agua rodando por una superficie no protegida, como sería, pues, o sea, haga una cárcava y socave lateralmente la placa huella y se termine partiendo en dirección transversal a la vía. Entonces, ese bordillo y la cuneta evitan que el agua excave por arrastre y haga una cárcava y desconfine y ponga en peligro la estabilidad del pavimento. Otra razón más por la cual la solución de la placa huella y la innovación y la diferencia y el aporte de la placa huella es que al obligar a que se construya la obra de protección como parte de su sistema, pues protege también en el largo plazo la placa huella de que se desconfine y el suelo, el agua escabe lateralmente. Corolario, por favor, que el agua siempre circule por la cuneta, porque si no, pues si la dejamos circular por fuera del bordillo, nada hicimos. Entonces, eso es importante en los procesos de ejecución y se resuelve de manera muy económica y es colocando suelo y materiales y vegetación que eviten que el agua circule por fuera de la placa huella, sino que el agua que escurre de los taludes se meta en la placa huella para que sea evacuada a través de la cuneta. Porque esta es la situación de una placa huella. Altas pendientes, curvas pronunciadas, y aquí podemos verla en toda su expresión, porque aquí vemos la potencia de, claro, es un bordillo de gran altura, que además permite que en la noche sin iluminación el conductor fácilmente identifique el borde de la vía. Es un elemento funcional. Entonces, lo que ocurre es que también evita que cuando el agua baja a toda velocidad por acá, se desborde y se salga de la cuneta, sino que siga circulando hasta que encuentre ese otro elemento que yo he insistido que es fundamental, que es que se encuentre con las alcantarillas, o con las posetas, las alcantarillas, los box culvert o un drenaje, y podamos evacuar el agua de la vía recogida en la vía de una manera segura sin que termine erosionando por debajo el pavimento de placa huella. Entonces,
para Fernando y Harry o Henry, disculpe, que hacía la pregunta de cómo se diseña, pues va a subir un poco más el discurso o el nivel de lo que estoy presentando, un poco más a ingeniería de más detalle. Pero un diseñador, o si en alguna eventualidad alguien quisiera diseñar una placa huella, pues realmente aquí empezamos a aplicar metodologías de diseño que se alejan nuevamente de la metodología tradicional de diseño de pavimentos, porque aquí ya no es por fatiga, como los pavimentos, las placas de concreto normales de pavimento, placas conjuntas o placas conjuntas reforzadas que se diseñan por fatiga, sino que aquí diseñamos por esfuerzos últimos, es decir, igualito a como diseñamos un edificio. Es decir, tenemos unas cargas mayoradas, sabemos cuánto es la carga de un tándem o de los ejes, aquí hay un C3, pero también podríamos tener las cargas de un camión C2 y sabemos cuánto es la carga en cada eje y esa carga la multiplicamos por un factor de mayoración y la resistencia del concreto la afectamos por un factor de disminución y buscamos una ecuación básica en que el esfuerzo solicitado por el vehículo que transita debe ser menor que el esfuerzo último. Ojo, que esto no es un tema de factores de seguridad, sino que obedece a una metodología de diseño que se llama Load and Resistance Factor Design, o en español, factores de amplificación de carga y disminución de resistencia. Y esos valores son de confiabilidad, es decir, es un diseño probabilístico. Estoy metido en ingeniería pura y dura, porque en este caso empezamos a colocar estos camiones en diferentes posiciones en la placa huella y encontramos la envolvente de esfuerzo máximo y buscamos que se cumpla esta ecuación básica de diseño. Los factores de mayoración y de subresistencia se calculan, por ejemplo, por el método de Monte Carlo, que es un método de confiabilidad y creo que por ahí debe haber para otro tipo de pavimento un artículo que en algún momento escribí en una investigación que trabajaba en otra institución, buscando precisamente cuáles eran los factores de mayoración y de disminución de resistencia apropiados para un nivel de confiabilidad apropiado para diseñar precisamente pavimentos continuamente reforzados. Entonces, uno puede perfectamente conocer o limitar por barreras físicas el tipo de vehículo que puede circular por la placa huella y se puede diseñar para un C2 o un C3 o otra configuración de vehículo, pero normalmente en una vía veredal no circulará más allá de un vehículo con esta configuración, lo que llamamos un doble troque. O sea, un cuatro manos o C4 es difícil que circule por una vía. Y menos un articulado, es decir, un C2, S1, un C2, S3, por los radios de las curvas es prácticamente imposible que entre a lo que llamamos una tractomula o un vehículo articulado. Entonces, igual se podría diseñar para cualquier tipo de vehículo. Esto es simplemente decirles que esto se diseña. Ese vehículo se coloca entonces en diferentes de diseño, se coloca en diferentes posiciones críticas para el sistema, que usualmente son el centro de la luz o el centro del módulo y en la riostra, es decir, estas 22 toneladas colocadas justo en el centro, en la riostra. Y eso se puede modelar, como les había dicho, por una fundación Winkler. Disculpen que ya voy en una tercera etapa de profundidad de ingeniería, pero hechos en concreto también habla de ingeniería de detalle. Y en este caso establecemos cuánto es el coeficiente de reacción de la subrasante por unas metodologías que también están correlacionadas con nuestro amigo el CBR y determinamos cuánto es el K de reacción de la subrasante y podemos diseñar, esta es la riostra, o bien podía ser, porque también se diseña igualito, la placa en concreto reforzado y diseñamos y encontramos los esfuerzos. Esta es la más fácil. Otra un poco más compleja es diseñar en un modelo de interacción suelo-estructura donde el suelo o las capas del afirmado
y la subrasante se modelan por elementos finitos, también es válido, un poco más complejo para algunos, pero igual se encuentra la envolvente de esfuerzos para el concreto reforzado y se despeja la X, es decir, se encuentra cuánto es el acero y el espesor de la placa huella y el espesor de la riostra y el refuerzo de la riostra y de los bordillos, porque asimismo también funciona el bordillo. Es las cargas que se van trasladando, vamos encontrando cuántos son los esfuerzos que deberá resistir el bordillo. Ahora, normalmente diseñamos o las entidades piden que sea un diseño de 20 años, pero se podrían modificar también esos tiempos de servicio. Normalmente está controlado por el espesor de recubrimiento al acero, el espesor de recubrimiento de concreto sobre el acero por temas de corrosión. Y aquí los invito a que consulten la nueva norma NTC 5551 sobre durabilidad del concreto reforzado, porque allí están precisamente los modelos para tiempo de servicio y podrían aplicar en la NTC 5551-2 los modelos de tiempo de servicio si quieren 30 años o 15 años, de cuánto debía ser las características de recubrimiento para que dure por corrosión ese tiempo la placa huella. Ahora, como es una fundación Winkler y es concreto reforzado, por favor, recuerden que es perfectamente normal que se presenten fisuras por flexión sobre los componentes de la placa huella, porque como no es el concreto el que atiende el esfuerzo de tracción, sino que se fractura y ese esfuerzo de tracción se pasa al acero de refuerzo. Entonces, esa fractura o esas múltiples fracturas se tienen o se observan como fisuras en el sistema de placa huella. Así como vemos fisuras en las losas de concreto aéreas o en las vigas de concreto o en algunos tipos de vigas de puentes, es normal que se presenten fisuras porque el esfuerzo de tracción está diseñado para ser transferido al acero de refuerzo y eso supone que se fracture o sea, aparezca una fisura normal en el concreto o en los elementos de concreto de la placa huella. Ya para ir terminando, decirles que hay varios diseños de placa huella estándar, no hay que diseñarlos, eso es una buena noticia, porque ya las entidades tienen diferentes referentes para hacer los diseños de placa huella o, eh, o usar sin necesidad de diseño unos estilos de placa huella. Nuevamente, es nuestra obligación recordarles que para cada proyecto puede existir una especificación particular de placa huella, bien sea por algunos de los documentos que les vamos a presentar. ¿Cómo las distinguen? Fácil, este dibujito es el diseño típico de una placa huella de un documento que es la guía de diseño del Ministerio de Transporte e Invías. Por favor, consultar, pues puede que quede como especificación, pero entiendo en lo que he estudiado el tema, que esto ya es un documento que estaría derogado, pero algunos proyectos pueden estar especificados con esta sección de placa huella, que típicamente tiene 5 de ancho entre las bordes, valga la redundancia, de los bordillos, que también ya les he dicho pues varias veces que tienen función estructural. Y por esa razón es que tiene 55 centímetros de altura, porque es una gran viga de gran peralte que transfiere esfuerzos a los módulos vecinos. Y ahí, para no meterme en detalles, pues los invito, es un documento que pueden descargar de manera gratuita en estas entidades y ahí están todos los detalles para no repetirlo en esta conferencia y no sería sino invitarlos a que entiendan o reconozcan que este dibujo típicamente viene de la guía de diseño de pavimentos de placa huella y en algunos casos puede ser la especificación para un proyecto en particular. Habrá que consultar pues con los documentos respectivos. Tiene un diseño estándar donde incluye unas zonas para carriles de adelantamiento y va modificando la geometría de la placa huella con unas
elementos de transición cuando se acerca a curvas, especialmente a esas curvas muy cerradas que solemos tener en nuestras vías terciarias. Entonces, simplemente invitarlos a entender nuevamente que en curvas muy cerradas existirá un sobreancho para que un vehículo tipo C2 o C3 tenga la posibilidad de hacer el giro sin sabiendo que está confinado por los bordillos y que no puede buscar espacios adicionales para maniobrar. Entonces se le incluye un sobreancho y por seguridad se modifica la forma de las losas de concreto que están en la parte central y que también hay, como hay un sobreancho, hay una zona de transición con una distancia para que después vuelva al ancho estándar de 5 metros. Entonces, eso es relevante porque a veces en las construcciones de la placa huella, en esas curvas que son muy cerradas, se sigue conservando 5 metros, pero limitará la posibilidad de tránsito seguro de estos vehículos que son tipo C2, o sea, un sencillo, o un C3, lo que llamamos un doble troque, un C2, perdón, que es lo que llamamos un doble troque. Un C3, perdón, que es lo que llamamos un doble troque. Hay otro diseño estándar de placa huella, no necesita diseño, que es un documento vigente al momento de esta conferencia, que es lo que llamamos la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales, que incluye en una de sus secciones la placa huella. Pero también debo aclarar que son al menos unas 3 o 4 tipologías distintas de placa huellas. Si ustedes observan claramente, la sección transversal es bien distinta, pero conserva el espíritu de la placa huella. ¿Por qué? Porque tiene un bordillo, este es para vehicular liviano, tiene un bordillo de 30 centímetros, cambia los espesores de algunos de los componentes y la posición del acero de refuerzo cambia. Lo mismo pasa la Riostra. La Riostra tiene un diseño definitivamente distinto al anterior. Me va a permitir devolverme. Porque si ustedes ven, bueno, aquí no puse el dibujito de refuerzo, pero la Riostra tiene un diseño particular en el acero donde hay que hacer unos dobleces para que se pueda construir, mientras que en esta placa huella esos dobleces no existen. La viga Riostra, la barra de arriba sigue el contorno y es mucho más fácil de construir. Y si ustedes observan en detalle, es una placa huella que está hecha para 2,50 de ancho a 3 metros, no 5 metros de ancho. Entonces se trata de una placa huella bien diferente que está hecha para tránsito vehicular. Los invito a consultar los detalles en la cartilla de obras menores de drenaje, que en este caso es del INVIAS, también la pueden descargar de forma gratuita y segura en la página del INVIAS. Y aquí ya vemos cómo cambia el diseño de la placa huella y a una de las preguntas que hacían, ¿cómo es la losa de transición cuando venimos de un sistema de afirmado tradicional, estabilizado o no, para entrar en la placa huella, que es este detalle que está aquí dibujado? Sin embargo, en lo que venimos hablando, decirles que dependiendo si es para un vehículo C2 o C3, cambia la geometría de la sección y la cantidad de barras de acero de refuerzo, una de las preguntas que hicieron y que agradezco, porque aquí le dice cuánto es la separación entre barras cuando usted tiene diferentes configuraciones de placa huella o diferentes condiciones, mejor que configuraciones, diferentes condiciones de tránsito esperado en la placa huella. Entonces, esto no es sino para decirles que también hay otra para caminos ancestrales, que son aquellos caminos, lo que a veces llamamos servidumbres, o que incluso tienen muchos años de uso tradicional y que hay unos que para quienes les gusta la historia, pues se pueden estar utilizando desde tiempos remotos de la República. Y entonces esos caminos ancestrales también tienen una solución en placa huella, que es una sección, pues obviamente, que está destinada al tránsito de animales y de personas. Y también tiene la misma configuración básica en donde hay unos bordillos, hay unos elementos de malla electrosoldada y otros componentes que permiten un alto monolitismo de un pavimento continuamente reforzado. O sea que ya llevamos como 4, sino 6 tipologías de placa huella.
Y finalmente, explicarles para que tengan cuidado que cuando el proyecto puede o está estructurado desde los pliegos tipo, con recursos del Estado o del Estado central, del gobierno central mejor, pueden venir por pliegos del Departamento Nacional de Planeación y esos elementos de placa huella cambian radicalmente su diseño y en los pliegos tipo, por lo menos en esta versión, estamos hablando de una placa huella que tiene cerca de 760 de ancho de borde a borde, permite circulación en ambos sentidos y conserva los mismos elementos básicos de la placa huella, en que hay una placa de concreto reforzado, un disuasor del tránsito por fuera de los carriles, una berma, cuneta, bordillo, que tiene exactamente las mismas funciones y más abajo podrán observar que aquí está insinuada la posición de la riostra. En este caso está precisamente la riostra, en este caso es esta línea que ven aquí por debajo más de mayor espesor y que se mete dentro de la subbase granular. Entonces, no resta sino, nuevamente, a manera de conclusión, recordarles que la placa huella realmente son distintas tipologías particulares, pero que se trata de un pavimento continuamente reforzado en el cual la berma, la cuneta y el bordillo se integran estructuralmente como componentes de la placa huella y no se puede llamar placa huella si no están incorporados esos elementos. Seguramente será un buen tipo de pavimento, pero se llama distinto. Se llama riel reforzado, riel macizo, o se llamará otro tipo de pavimentos de los cuales les hemos presentado. Pero la placa huella se distingue fundamentalmente porque todos esos elementos trabajan monolíticamente para darle funcionalidad a la vía y para atender los esfuerzos estructurales del tránsito con una virtud de robustez y de que es capaz de poner a funcionar otros componentes incluso lejos de donde se está haciendo la aplicación de la carga del tránsito. Y que el éxito de este proyecto o de un proyecto en placa huella, eh, tiene como aspecto fundamental seguir los detalles de especificación y de detallado del acero de refuerzo, de la placa de concreto, de la riostra y de la berma cuneta, para que efectivamente trabaje con el espíritu de una placa huella y logremos el resultado que todos queremos. En últimas, que la inversión que hacemos en las vías terciarias como nación, como país, como Estado, como persona, porque puede ser también alguno de los casos, tenga las características funcionales y las características de resistencia, más el tiempo de servicio esperado y podamos disfrutar de vías terciarias que permitan una altísima productividad y conectividad para la región, para los productores y que están en zonas alejadas de las vías más principales con mejores especificaciones, específicamente puestas y recomendadas en sitios críticos que son inundables, que tienen alta pendiente o que tienen suelos con problemas, precisamente para que se le pueda dar solución a esos puntos críticos de circulación y que las zonas no críticas de circulación se resuelvan con sistemas tradicionales de afirmados estabilizados, suelos cementos y otro tipo de soluciones que están disponibles en el mercado, que pueden ser un poco más económicas que una placa huella y que tengamos una vía en muy buen estado y muy buen funcionamiento en cualquier época del año, especialmente cuando llueve o cuando se inunda o se moja la placa, la zona del suelo, que es cuando efectivamente tenemos problemas con el tránsito. Eh, Juliana, ¿tenemos preguntas? Listo, Juan, muchas gracias. Sí, tenemos varias preguntas. Eduardo Silva, una pregunta. ¿Se funden monolíticamente y luego sería necesario dilatar las riostras? No, gracias por la pregunta. En lo posible, todos sabemos que si lo vaciamos monolíticamente, puede ser mucho mejor el trabajo estructural. Es decir, si evitamos que hayan juntas entre la riostra y la bermacuneta, por ejemplo, o si evitamos que hayan juntas
pero sabemos que por las condiciones de construcción no podemos tener necesariamente todo el concreto que requerimos para hacerlo. Entonces, les decía hace un rato que el sistema está basado en robustez, precisamente para poder tolerar colocar las juntas de vaciado o hacer las etapas de construcción, permitiendo algunas condiciones que también las vamos a ver en este ciclo de hechos en concreto, y es que no necesariamente cerremos toda la vía o todo el acceso, o que no podamos desviar por un lado el tránsito de los animales o de las motos o los vehículos chiquitos mientras se construye la placa huella, porque obviamente queda en la zona de la obra, queda con restricción de tránsito para vehículos pesados. Pero entonces, eso nos permite, para decirlo de otra forma, colocar las juntas de construcción o las juntas de vaciado, que no son juntas estructurales, sino juntas de vaciado, haciendo etapas de construcción para todos los componentes. Insisto, lo más importante de todo es que no se les olvide hacer la cuneta y el bordillo, que son fundamentales para el trabajo estructural de la placa huella. Muchas gracias por la pregunta nuevamente. Álvaro Ramírez, ¿alguna recomendación especial para zonas de transición entre cortes y llenos y para los sobreanchos? No, yo creo que ahorita más temprano hacían una pregunta importante, y es que tratamos de seguir el perfil de la vía existente. Así las cosas, pues no estaríamos obligándonos a hacer excavaciones y llenos, como es el sentido tradicional de un proyecto vial de alta especificación o de mayor velocidad de circulación, donde por límites de pendientes, velocidades, curvaturas, nos llevan a tener que considerar hacer llenos y cortes. Aquí está, este sistema está pensado para ser colocado en lo posible sobre el perfil actual de la vía, y en algunos casos, como se los decía, podrá incluir la especificación, por ejemplo, hacer un pequeño lleno para evitar una zona de inundación, pues maravilloso, o para rectificar alguna curva que es endiabladamente compleja. Pero lo normal es que eso no ocurra. Entonces, eh, claro, garantice la condición de la suprasante con CBR más del 3% en términos generales, y encima coloque la firmado de la placa huella, y en teoría estaría cumpliendo la especificación de la mayoría de cartillas o de especificaciones. Nuevamente, debemos ser responsables en recordarles que deben consultar los documentos contractuales de cada proyecto, y que desde soporte técnico de Cemento León estaremos muy felices de poderlos acompañar en ayudar o facilitar la interpretación de algunos de estos aspectos para que su proyecto sea exitoso. Otra Gracias, pregunta, Juan. Juli. Listo. Marjorie Pavón. Si por problemas de procesos constructivos no podemos instalar el concreto monolíticamente, ¿cada cuánto se puede realizar dilataciones? Muchas gracias, Marjorie, por la pregunta. Normalmente se deja junta fría, pero con el acero en espera, o saliendo entre la riostra y lo que va a ser en el futuro un pedacito de riostra, y la conexión con la berma cuneta bordillo. Me voy a devolver de pronto para explicarlo un poco más gráfico. Y este diseño a mí me gusta en lo personal mucho, pero pues es una solución de cinco metros, que no necesariamente es la que estará en todas partes. Para ser más explícito, si está en la riostra, se va hacia la riostra junto con la cuneta, y después se va hacia la riostra junto con este elemento que es la placa de concreto reforzado, se va hacia este trozo y se incluye la riostra. Posteriormente se va hacia, obviamente aquí está más profundo, la riostra quedará también acá, se va hacia esta especie de sección, y la riostra luego se va hacia el elemento central. Ojalá lo pudieran hacer monolítico, es nuestra recomendación. Y aquí quedan las barras de acero de refuerzo para generar después un vaciado secundario de lo que va a ser el otro pedacito de riostra y todo este componente. Este sería un vaciado secundario, pero lo ideal es que esto lo pudieran vaciar de forma monolítica.
Ahora, Listo. en dirección longitudinal, normalmente esta condición puede ocurrir, permítanme busco otra figura que me permita responderte. Eh, el vaciado se haga, la mayoría de las especificaciones habla que esté dentro de este tercio central, porque esto es un elemento que está trabajando a flexión. Si lo hacemos en esta parte, no va a ser muy chévere porque puede aparecer una dilatación o una fisura un poco más grande. Sin embargo, vale el punto para invitarlos a la próxima charla de este ciclo de hechos en concreto, donde uno de nuestros expertos estará explicándoles detalles del proceso constructivo. Listo, Juan. Una pregunta de registro. Nos dicen, Sí. he visto en algunas placaduellas que no existen varillas de traslación entre placa y placa y luego se presentan escalonamiento de las placas. Y he refutado eso y me dicen que esas son las condiciones de diseño. ¿Qué podría hacer y cómo prevenirlo o mejorarlo? Bueno, me toca hacer algunas suposiciones para dar respuesta y espero pues que me disculpe quien hace la pregunta, pero normalmente no deberían haber escalonamientos en entre módulos de placa huella. ¿Por qué? Porque es un pavimento continuamente reforzado. El acero de refuerzo del bordillo y de la placa de concreto reforzado permite que o evita que ocurra escalonamiento entre módulos de placa huella. Ahora bien, si por alguna condición detallaron mal el acero de refuerzo, pues esa situación se puede presentar, también tengo que decirlo. Y otra situación es que hayan hecho un tramo, haya una junta estructural de un tramo largo de placa huella, termine ahí y después harán construido otro tramo de placa huella y en esta zona de junta entre los dos, pues no hay una solución de continuidad y es obvio que se puede, al ser una suspensión del acero de refuerzo, pueda ocurrir un escalonamiento. Estoy dando la respuesta en los términos más generales posibles porque cada situación, como siempre ocurre en patología de la construcción, habrá que estudiarlo y entender las condiciones únicas y particulares de lo que estamos observando para saber si es un defecto, si es algo esperable, normal, o si definitivamente hay una patología o mejor llamada una enfermedad que explique lo que ocurre en ese escalonamiento. Listo, Muchas Juan. gracias por la pregunta Álvaro nuevamente. Ramírez, gracias a ti. Álvaro Ramírez, ¿la posición central del refuerzo obedece solo a recubrimiento mínimo? Esa es una muy buena pregunta, Álvaro. Si ustedes observan en detalle, cada especificación o cada versión de especificación, por ejemplo, aquí no traigo el detalle de refuerzo, pero la guía de diseño de pavimentos de placa huella del Ministerio de Transporte y del INVIAS siempre ubicará el refuerzo de de las placas de concreto en el centro de su espesor. Sin embargo, esa situación no siempre es así y en las cartillas de obras menores de drenaje del INVIAS aparece el refuerzo en la parte inferior de la placa. Más fácil construirlo, honestamente, pero el recubrimiento, habrá que, pues el recubrimiento está en la especificación y obedece a, como es una especificación genérica, establecerá ese recubrimiento que efectivamente se deje colocado del acero de refuerzos, determinará en sentido fuerte cuánto es el tiempo de servicio que puede llegar a tener esa placa huella. Y es más eficiente en trasladar por flexión los esfuerzos de la placa reforzada a las vigas bajo ciertas circunstancias. Y si vamos a la del DNP, volvemos y nos encontramos el acero de refuerzo en la posición central. Entonces, no quiero entrar y me parecería irrespetuoso en mi experiencia o en mis recomendaciones como desde la parte estructural, pero porque desconozco por qué lo hicieron de una forma u otra, pero la posición del acero de refuerzo en sentido fuerte cambia también de de una manera el funcionamiento y el tamaño de las fisuras que pueden aparecer en una placa huella.
y asumo en buena fe pues, que eso está pensado y diseñado y estructurado para que funcione de esa manera y se entienda que es un funcionamiento correcto. Dicho de forma más sencilla y sin tanto preámbulo, es que el acero de refuerzo colocado en el centro de la placa permite algo de momento negativo, porque si ustedes observan en la famosa Fundación Winkler, aquí hay un pequeño esfuerzo de tracción, es decir, que en la fibra de arriba, adelante o atrás de la aplicación de la carga, va a estar trabajando a tracción. Si colocamos el acero de refuerzo en el centro, algo de capacidad de momento aparecerá. Si se coloca el acero exclusivamente en la parte inferior, estoy permitiendo, y es parte de la premisa de diseño, y por eso considero que así lo hicieron, permitirá que aparezcan unas fisuras un poco más de mayor ancho, porque no tendrá capacidad de resistir este pequeño esfuerzo de tracción que aparecerá por el funcionamiento de algunas placas huellas. Y se debería considerar una condición normal, si así lo diseñaron, pues. Espero haberte podido responder la pregunta, Álvaro, porque puede ser un poco compleja de entender en principio, eh, eh, en- pero pueden haber dos filosofías de diseño y perfectamente sustentadas e igualmente válidas en que la barra en cada versión de placa huella las barras estén en el centro de la sección o bien estén en la parte inferior de la sección. ¿Qué es mejor fundir primero, el ciclópeo o las cintas? Bueno, esto es de alguna forma de gustos. Esperemos que nos cuenta nuestro próximo conferencista de hechos en concreto, eh, pero en lo personal preferiría que se hagan primero las placas de concreto reforzado y los ciclópeos se hagan de forma posterior, porque finalmente se puede usar como formaleta el ciclópeo, vale, pero yo preferiría garantizar la sección y la posición de la placa de concreto reforzado y después el elemento secundario en la placa huella. Porque es secundario porque no es estructural propiamente dicho, es un elemento, insisto, disuasor del tráfico para que se canalice donde lo queremos. Y es un elemento incluso que se sabe que puede tener una durabilidad inferior porque no está diseñado para atender el tráfico, porque la idea es que se fuera para la placa de concreto reforzado. Entonces yo preferiría hacer de segundo, pero en cuestión de gustos, pues los colores. Entonces, esa es mi recomendación. Posiblemente no sea, y no es la última palabra, puede también ser interesante hacerlo de otra forma, pero esperemos y los invito a ver qué nos cuenta otro experto de soporte técnico de Cemento a León sobre cuáles son sus recomendaciones. Gracias, Juan. Vamos con las dos últimas preguntas. ¿Existen soluciones de prefabricados para placa huella? Es una excelente pregunta. Eh, Voy a hablarlo en términos de posibilidades. Claramente podría ser posible prefabricar una placa huella. Solamente acotaría que las especificaciones y documentos que presenté a lo largo de esta conferencia están pensadas para una construcción en sitio. Conociendo un poco de la dinámica de los proyectos del Estado, financiados con dinero del Estado, seguramente requeriría de algún tipo de autorización para poderla hacer prefabricada, pero invitaría a quienes estén interesados en ese tipo de soluciones, pues hacer las consultas respectivas con las entidades. Ahora, si ustedes me dicen que es un proyecto particular, pues perfectamente entre las partes se puede acordar de que sea prefabricado. Es decir, insisto, eh, eh, los proyectos que son ejecutados con dinero del Estado, al menos en Colombia, tienen unas especificaciones que son las que mostramos, que están pensadas para hacerlas hechas en sitio y, y finalmente deben hacerse como lo pida el dueño. En proyectos privados se puede usar placa huella por otros sistemas constructivos, como por ejemplo la prefabricación. Listo.
Los taludes al costado de una placa huella en terrenos de ladera, ¿cómo se deben trabajar? Pues la recomendación es que esos taludes garanticen entregarle el agua de escorrentía que venga de la ladera y que pase por el talud sea entregada o sea, interceptada arriba para que no entre a la vía más arriba, o que el agua que caiga sobre el taludo que escurra desde la ladera sea entregada a la cuneta. Debo advertir que los tamaños de cuneta están sugeridos y tienen tamaños en las guías de diseño y en las especificaciones para el agua que cae, agua lluvia que cae directamente en el ancho de la vía, no el agua que escurre por la ladera. Entonces, ojalá esa agua que escurre por la ladera sea interceptada y el agua que cae y se conduzca de manera apropiada a algún sitio donde no haga daños. O bien cambiar el tamaño de la cuneta para que pueda trasladar esa agua. Eso ahí sí requiere un ingeniero, honestamente, que les ayude con el tamaño de la cuneta. Ahora, si eh, pensemos que el agua la interceptamos, que va escurrida por la ladera y la sacamos por otro sitio seguro. Entonces, el agua que cae sobre el talud debía tratarse el talud para que le entregue el agua a la cuneta de tal forma de que no termine escurriendo en un espacio que se puede formar entre el bordillo y el talud, porque lo que va a ocurrir es un fenómeno erosivo que va a desestabilizar la pata del talud, generando un derrumbe, o que va a socavar el suelo sobre el cual se soporta la placa huella. Pero nuevamente los invitamos a las soluciones constructivas en los próximos capítulos de Hechos en Concreto. Listo, Juan, con esto terminamos el espacio. Agradecerte a ti por transmitirnos todo este conocimiento. Fue un espacio muy enriquecedor y sobre todo agradecerle a todos nuestros asistentes por ser parte de esta octava temporada de Hechos en Concreto. Pero antes de que se vayan, antes de que se desconecten, les voy a mostrar rápidamente nuestro sitio web. Hoy la invitación es para que visiten nuestro sitio y en el enlace de educación ustedes van a poder encontrar todas nuestras cápsulas a León, cápsulas de conocimiento, donde podrán conocer y ahondar mucho más en todos los materiales de construcción y sus usos. Entonces, la invitación es para que ingresen. Adicional, en este enlace vamos a poder encontrar todas las temporadas de Hechos en Concreto. Así como están viendo en pantalla, vamos a encontrar las 7 temporadas que hasta ahora llevamos y vamos a encontrar cargada también esta última octava temporada y encuentran acá todas las memorias, la grabación y las diapositivas. Entonces la invitación es que entren a este sitio y enriquezcan mucho más su conocimiento. Y por último, la última cuñita es invitarlos a que conozcan nuestra calculadora. Es una herramienta que les va a permitir a ustedes calcular cuáles son los materiales que necesitan para su proyecto. Es súper fácil. La encuentran también acá en educación, en el enlace de educación. Acá pueden hacer el cálculo, es súper fácil de utilizar y sobre todo es completamente gratis. Entonces, los invito para que se unan, conozcan nuestro sitio web y bueno, agradecerles a todos por este espacio y los invito a que estén muy conectados de nuestras redes sociales y de sus correos electrónicos para que puedan estar súper pendientes de las próximas conferencias que vamos a tener y que puedan asistir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también a todos y esperamos verlos próximamente en los próximos capítulos de Hechos en Concreto para que hablemos más sobre placahuella y aprendamos más sobre placahuella. Muchas gracias, Juliana. Gracias a ti, Juan. Muchas gracias a todos. Feliz noche, que estén muy bien. Hasta luego. Feliz noche. Alión, siempre firme.